Queridos hermanos, buenos días, una vez más llevando la palabra. Que Dios los bendiga y que su maravillosa luz de su Espíritu Santo llegue al corazón de sus hijos. Damos gracias una vez más por estos maravillosos días que hemos tenido. Gracias a Dios, el Señor es muy misericordioso. Tenemos que darle gracias cada amanecer y hacer muchas oraciones. Es tiempo de preparar el camino para recibir a nuestro Salvador. Vamos a continuar con el video número 102, 2 Crónicas 34:4, pero antes una palabra. Eres algo especial. Nada nos podrá separar del amor de Dios. Romanos 8:39. ¿Cuánto durará el amor de Dios? No solo el domingo de resurrección, cuando los zapatos nos brillan y el cabello está peinado, ni cuando me siento animoso y positivo y listo para atacar el hambre mundial. Entonces no, porque yo sé cómo se siente entonces respecto de mí. Hasta yo mismo me gusto entonces. Quiero saber qué piensa de mí cuando reacciono bruscamente ante lo que se mueve, cuando mis pensamientos no son puros, cuando mi lengua corta hasta una roca. ¿Qué piensa entonces de mí? ¿Puede algo separarnos del amor que Cristo tiene para nosotros? Dios, hermanos, respondió a nuestra pregunta antes de que se lo preguntásemos, para que viéramos su respuesta. Para que nosotros viéramos su respuesta, iluminó el cielo con una estrella, para que la escucháramos. Llenó la noche con un coro, para que la creyéramos. Hizo lo que ningún hombre jamás había soñado. Se hizo carne y habitó entre nosotros. Pero su mano sobre el hombro de la humanidad y dijo, puso su mano sobre el hombro de la humanidad y dijo, ustedes son algo especial, una idea y una esperanza. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Marcos 5:34. Quizás todo lo que tienes es una loco idea y una gran esperanza. No tienes nada más que ofrecer, pero estás herido y todo lo que tienes para ofrecerle es tu herida. Quizás eso te ha alejado de Dios. Has dado un paso a dos hacia Él, pero viste a otras personas a su alrededor. Parecían tan limpias, tan pulcras, tan arregladas y correctas en su fe, y cuando las viste bloquearon tu visión de Él. Así te volviste atrás. Si eso te describe a ti, hermana, hermano, observa cuidadosamente a alguien que Cristo elogió por tener fe. No era un rico dadivoso, no era un seguidor fiel, no era un maestro reconocido, fue un pobre paria avergonzado, una mujer que venía sangrando por 12 años, que se aferró a la corazonada de él, de que él podía y a la esperanza de que él lo haría, lo cual, dicho sea de paso, no es una mala definición de la fe. La convicción de que Él puede y la esperanza de que lo hará van unidos. Por tanto, tengan fe. Cristo te ama. Video número 102. Reformas de Josías. A los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David, su padre.
y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas, y derribaron delante de él los altares de los Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima, despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y estatuas fundidas, y las desmenuzó. Y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que les habían ofrecido sacrificios. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares, y limpió a Judá y a Jerusalén. Lo mismo hizo en las ciudades de Manases, Efraín, Simeón y hasta Néftali, y en los lugares asolados alrededor. Y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera, y quebrado y desmenuzado las escrituras, y destruido todos los ídolos por toda la tierra de Israel, volvió a Jerusalén. Hallazgo del libro de la ley. A los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Asalia, a Maasías, gobernador de la ciudad, y a Joa, hijo de Joacás, canciller, para que reparasen la casa de Jehová su Dios. Vinieron estos al sumo sacerdote Hilcías y dieron el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, que los levitas que guardaban la puerta habían recogido de mano de Manases y de Efraín, y de todo el remanente de Israel, de todo Judá y Benjamín, y de los habitantes de Jerusalén, y lo entregaron en mano de los que hacían la obra, que eran mayordomos de la casa de Jehová, los cuales lo daban a los que hacían la obra y trabajaban en la casa de Jehová para reparar y restaurar el templo. Daban asimismo a los carpinteros y canteros para que comprasen piedra de cantería y madera para los armazones y para la entabladura de los edificios que habían destruido los reyes de Judá. Y estos hombres procedían con fidelidad en la obra y eran sus mayordomos, Jaat y Abdías, levitas de los hijos de Merari, y Zacarías y Mesulán de los hijos de Coat, para que activasen la obra, y de los levitas todos los entendidos en instrumentos de música. También velaban sobre los cargadores y eran mayordomos de los que se ocupaban en cualquier clase de obra, y de los levitas habían escribas, gobernadores y porteros. Y al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley de Jehová dada por medio de Moisés. Y dado cuenta, Hilcías dijo al escriba Safán: yo he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Y dio Hilcías el libro a Safán, y Safán lo llevó al rey y le contó el asunto, diciendo: tus siervos han cumplido todo lo que les fue encomendado. Han reunido el dinero que se halló en la casa de Jehová y lo han entregado en mano de los encargados y en mano de los que hacen la obra. Además de esto, declaró el escriba Safán al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me dio un libro, y leyó Safán en él delante del rey. Luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos y mandó a Hilcías y a Iacán, hijo de Safán, y a Adón, hijo de Micaías, y a Safán, escriba, y a Asaías, siervo del rey, diciendo: andad, consultad a Jehová por mí y por el remanente de Israel y de Judá acerca de las palabras del libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros. Por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová para hacer conforme a todo lo que está escrito en este libro. Entonces Hilcías y los del rey fueron a Hulda, profetisa, mujer de Salum, hijo de Tikva, hijo de Arás, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en el segundo barrio, y le dijeron las palabras antes dichas. Y ella respondió: Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: decid al varón que os ha enviado a mí, que así ha dicho Jehová:
He aquí yo traigo mal sobre este lugar y sobre los moradores de él todas las maldiciones que están escritas en el libro que leyeron delante del rey de Judá, por cuanto me han dejado y han ofrecido sacrificio a dioses ajenos, provocándome a ira con todas las obras de sus manos. Por tanto, se derramará mi ira sobre este lugar y no se apagará. Mas al rey de Judá, que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diréis: Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así: por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se conmovió, y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí, y rasgaste tus vestidos, y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice Jehová. He aquí que yo te recogeré con tus padres, y serás recogido en tu sepulcro en paz, y tus ojos no verán todo el mal que yo traigo sobre este lugar y sobre los moradores de él. Y ellos refirieron al rey la respuesta. Entonces el rey envió y reunió a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén, y subió el rey a la casa de Jehová, y con él todos los varones de Judá, y los moradores de Jerusalén, los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo, desde el mayor hasta el más pequeño, y leyó a oídos de ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y estando el rey en pie en su sitio, hizo delante de Jehová pacto de caminar en pos de Jehová y de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos, con todo su corazón y con toda su alma, poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritos en aquel libro, e hizo que se obligaran a ello todos los que estaban en Jerusalén y en Benjamín. Y los moradores de Jerusalén hicieron conforme al pacto de Dios, del Dios de sus padres, y quitó Josías todas las abominaciones de toda la tierra de los hijos de Israel, e hizo que todos los que se hallaban en Israel sirviesen a Jehová su Dios. No se apartaron en pos de Jehová, el Dios de sus padres, todo el tiempo que él vivió. Josías celebra la Pascua. 35. Josías celebró la Pascua a Jehová en Jerusalén, y sacrificaron la Pascua a los 14 días del mes primero. Puso también a los sacerdotes en sus oficios, y los confirmó en el ministerio de la casa de Jehová. Y dijo a los levitas que enseñaban a todo Israel y que estaban dedicados a Jehová: poned el arca santa en la casa que edificó Salomón, hijo de David, rey de Israel, para que no la carguéis más sobre los hombros. Ahora servid a Jehová vuestro Dios y a su pueblo Israel. Preparaos según las familias de vuestros padres, por vuestros turnos, como lo ordenaron David, rey de Israel, y Salomón su hijo. Estad en el santuario según la distribución de las familias de vuestros hermanos, los hijos del pueblo, y según la distribución de la familia de los levitas. Sacrificad luego la Pascua, y después de santificaros, preparad a vuestros hermanos para que hagan conforme a la palabra de Jehová dada por medio de Moisés. Y dio el rey Josías a los del pueblo ovejas, corderos y cabritos de los rebaños, en número de 30,000 y 3,000 bueyes, todo para la Pascua, para todos los que se hallaron presentes, esto de la hacienda del rey. También sus príncipes dieron con liberalidad al pueblo y a los sacerdotes y levitas, Hilcías, Zacarías y Jehiel. Oficiales de la casa de Dios dieron a los sacerdotes para celebrar la Pascua 2,600 ovejas y 300 bueyes. Asimismo, Conanías y Semaías y Anatanael, sus hermanos, y Asabias, Jeiel y Josafat, jefes de los levitas, dieron a los levitas para los sacrificios de la Pascua 5,000 ovejas y 500 bueyes. Preparando así el servicio, los sacerdotes se colocaron en sus puestos, y asimismo los levitas en sus turnos, conforme al mandamiento del rey. Y sacrificaron la Pascua, y esparcían los sacerdotes la sangre recibida de mano de los levitas, y los levitas desollaban las víctimas,
Tomaron luego del holocausto para dar conforme a los repartimientos de las familias del pueblo, a fin de que ofreciesen a Jehová según está escrito en el libro de Moisés. Y asimismo tomaron de los bueyes y asaron la Pascua al fuego conforme a la ordenanza. Mas lo que había sido santificado lo cocieron en ollas, en calderos y sartenes, y lo repartieron rápidamente a todo el pueblo. Después prepararon para ellos mismos y para los sacerdotes, porque los sacerdotes, hijos de Aarón, estuvieron ocupados hasta la noche en el sacrificio de los holocaustos y de las grosuras. Por tanto, los levitas prepararon para ellos mismos y para los sacerdotes, hijos de Aarón. Asimismo, los cantores, hijos de Asaf, estaban en su puesto, conforme al mandamiento de David, de Asaf y de Emán, y de Jedutún, vidente del rey. También los postreros estaban a cada puerta, y no era necesario que se apartasen de su ministerio, porque sus hermanos los levitas preparaban para ellos. Así fue preparando todo el servicio de Jehová en aquel día para celebrar la Pascua y para sacrificar los holocaustos sobre el altar de Jehová, conforme al mandamiento del rey Josías. Y los hijos de Israel que estaban allí celebraron la Pascua en aquel tiempo y la fiesta solemne de los panes sin levadura por 7 días. Nunca fue celebrada una Pascua como esta en Israel, desde los días de Samuel el profeta, ni ningún rey de Israel celebró Pascua tal como la que celebró el rey Josías, con los sacerdotes y levitas. Y todo Judá e Israel, los que se hallaron allí juntamente con los moradores de Jerusalén, esta Pascua fue celebrada en el año 18 del rey Josías. Muerte de Josías. Después de todas estas cosas, luego de haber reparado Josías la casa de Jehová, Necao, rey de Egipto, subió para hacer guerra en Carquemis, junto al Éufrates, y salió Josías contra él. Y Necao le envió mensajeros diciendo: ¿Qué tengo yo contigo, rey de Judá? Yo no vengo contra ti hoy, sino contra la casa que me hace guerra. Y Dios me ha dicho que me apresure. Deja de ponerte a Dios. ¿Quién está conmigo? No sea que Él te destruya. Mas Josías no se retiró, sino que se disfrazó para darle batalla, y no atendió a las palabras de Necao. Y era de boca de Dios, y vino a darle batalla en el campo de Megiddo. Y los flecheros tiraron contra el rey Josías. Entonces dijo el rey a sus siervos: Quitadme de aquí, porque estoy gravemente herido. Entonces sus siervos lo sacaron de aquel carro y lo pusieron en un segundo carro que tenía, y lo llevaron a Jerusalén, donde murió, y lo sepultaron en los sepulcros de sus padres. Y todo Judá y Jerusalén hicieron duelo por Josías, y Jeremías endechó en memoria de Josías. Todos los cantores y cantoras recitan estas lamentaciones sobre Josías hasta hoy, y los tomaron por norma para endechar en Israel, las cuales están escritas en el libro de lamentos. Los demás hechos de Josías y sus obras piadosas, conforme a lo que está escrito en la ley de Jehová, y sus hechos primeros y prósperos, he aquí están escritos en el libro de los reyes de Israel y de Judá. Reinado de destronamiento de Joacás. 36. Entonces el pueblo de la tierra tomó a Joacás, hijo de Josías, y lo hizo rey en lugar de su padre en Jerusalén. De 23 años era Joacás cuando comenzó a reinar, y 3 meses reinó en Jerusalén. Y el rey de Egipto lo quitó de Jerusalén, y condenó la tierra a pagar 100 talentos de plata y 1 de oro. Y estableció el rey de Egipto Eliaquín, hermano de Joacás, por rey sobre Judá y Jerusalén, y le mudó el nombre en Joacín. Y a Joacás su hermano tomó Necao y lo llevó a Egipto. Reinado de Joacín. Cuando comenzó a reinar Joacín era de 25 años, y reinó 11 años en Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios, y subió contra el Nabucodonosor, rey de Babilonia, y lo llevó a Babilonia atado con cadenas. También llevó
Nabucodonosor a Babilonia de los utensilios de la casa de Jehová y los puso en su templo en Babilonia. Los demás hechos de Joacim y las abominaciones que hizo y lo que en él se halló está escrito en el libro de los reyes de Israel y de Judá. Y reinó en su lugar Joacim su hijo. Joaquín es llevado cautivo a Babilonia. De 8 años era Joaquín cuando comenzó a reinar, y reinó 3 meses y 10 días en Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. A la vuelta del año el rey Nabucodonosor envió y lo hizo llevar a Babilonia, y juntamente con los objetos preciosos de la casa de Jehová, y constituyó a Sedequías su hermano por rey sobre Judá y Jerusalén. Reinado de Sedequías. De 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios, y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Jehová. Se rebeló asimismo contra Nabucodonosor, al cual había jurado por Dios, y endureció su cerviz, y obstinó su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. También todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnios de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Cautividad de Judá, por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito, todos los entregó en sus manos. Asimismo todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia. Y quemaron la casa de Dios y rompieron el muro de Jerusalén, y consumieron a fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos deseables. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos, hasta que vino el reino de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó, hasta que los 70 años fueron cumplidos. El decreto de Ciro. Mas al primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar la palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así dice Ciro, rey de los persas, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él y suba. Momentos de análisis de todo lo leído. 33, 14, 17. Edificó el muro exterior. La segunda mitad del reinado de Manasés está caracterizada por la piedad y la prosperidad. Inicia proyectos de construcción, expande sus operaciones militares y realiza reformas religiosas. Aunque el pueblo aún adoraba en lugares altos, esta adoración estaba dedicada solamente a Jehová. 34, 3, 7. A los 8 años de su reinado. El cronista afirma que Josías comenzó sus reformas ya en el año 8 y el 12 de su reinado, y no esperó hasta el 18, como afirma 2 Reyes 22:3. Sus reformas se extendieron hasta Manasés, Efraín, Simeón, Néftali. Josías demolió los altares de incienso en toda la tierra.
34, 8, 18, para que reparasen la casa de Jehová su Dios. Josías reforma el templo y mientras se realizan las reparaciones se encuentra el libro de la ley dada a Moisés. Se recaudó dinero en Efraín, Manases y el remanente de Israel. 34, 21, consultad a Jehová. Josías pide a sus sacerdotes y funcionarios que consulten sobre el significado del libro para él y para quienes quedaron en Israel y en Judá. 34, 22, 28. Hulda profetiza. Hulda promete que las maldiciones escritas en el libro, Deuteronomio 27, 9, 26, 28, 15, 68, caerán sobre la tierra. En una segunda consulta, elogia a Josías por su arrepentimiento y su humillación. Josías morirá en paz y no vivirá para ver los desastres que se aproximan. 34, 31, 33. Hizo delante de Jehová pacto. Josías hace un pacto para seguir los mandamientos, decretos y estatutos de Dios. Quita las abominaciones de la tierra de los israelitas y hace que todos en Israel adoren a Jehová. 35, 1, 19. Celebró la Pascua. La Pascua de Josías fue celebrada en la fecha prescrita en el Pentateuco. Éxodo 12, 1, 6. David y Salomón habían establecido los deberes de los levitas y la matanza de los animales se realizó según las instrucciones de Moisés. 35, 18. Desde los días de Samuel el profeta. Esta es una Pascua realmente unida desde el tiempo del profeta Samuel, probablemente por el papel fundamental que cumplieron en ella los levitas. 35, 20, 24. Necao, rey de Egipto. Necao intentó levantar los restos del imperio asirio como un estado tapón contra el imperio neobabilónico. Pero, compare 2 Reyes 23, 29. El cronista critica a Josías por no prestar atención a la palabra de Dios transmitida por Necao. Los arqueros hirieron a Josías en Megiddo, pero él murió en Jerusalén. En 2 Reyes 23, 29, 30, Josías muere en Megiddo. 36, 1, 4. Joacás, hijo de Josías. Necao depone a Joacás, lo llevó a Egipto y pone en su lugar a su hermano Eliaquín como rey, bajo el nombre de Joacim. 36, 5, 7. Hizo lo malo. El reinado de Joacim es condenado por el cronista. Nabucodonosor lo lleva encadenado a Babilonia, donde también deposita los utensilios del templo. 36, 9, 21. De 8 años era Joacim. Joaquín gobierna durante 3 meses y luego es llevado él también a Babilonia. Es reemplazado por Sedequías, su hermano, según 2 Reyes 24, 17. Sedequías era el tío de Joaquín. Sedequías no se humilló ante Jeremías. Los sacerdotes y el pueblo son terriblemente infieles y rechazan a los numerosos mensajeros proféticos de Dios. Por ello, ya no hay remedio para la ira de Dios. Los utensilios del templo son llevados a Babilonia y el templo mismo es destruido por fuego. 36, 21. Para que se cumpliese la palabra de Jehová, el exilio duró 60 años. Para que se cumpliera la palabra de Jehová hablada por Jeremías. 24, 11, 12, 29, 10. Durante el exilio, la tierra guardó sus días de reposo. 36, 22, 23. Ciro, rey de los persas. En su primer año, el rey persa, movido por el Espíritu de Jehová, autoriza el retorno de los exiliados y la reconstrucción del templo. Perfil de Manases. Un cambio de corazón. Pasajes bíblicos: 2 Reyes 21, 1, 18, 2 Crónicas 33. Manases probablemente haya hecho más mal que cualquier otro rey de Israel. Los relatos de la Escritura sobre él constituyen un registro lacónico de su reinado, donde se enumeran sus muchas ofensas contra Dios y su pueblo. Se nos dan pocos detalles del trato de Dios para con Manases o de la tristeza del Señor por las abominaciones de su comportamiento. 2 Crónicas 33, 2. No obstante,
Es fácil imaginar el dolor que este hombre le habrá causado a Dios cuando nos tomamos unos momentos para reflexionar sobre lo que hizo. Manases había visto a su padre, Ezequías, derribar los lugares altos y los altares que su abuelo Acaz había erigido a los dioses. Él construyó estos lugares altos y aún llegó a poner algunos altares dentro del mismísimo templo. 2 Crónicas 33:4. Dentro de la misma casa que Salomón había construido para adorar a Dios. Manases se inclinó a otros dioses. En lugar de buscar dirección en los profetas de Dios, empleó brujos y medios y recurrió al ocultismo para ver el futuro. 33:6. Sacrificó a su propio hijo haciéndolo pasar por fuego, una práctica común en su época, y derramó sangre hasta llenar a Jerusalén de extremo a extremo. 2 Reyes 21:16. Pero su maldad no se limitó a él mismo. Manases, además, hizo que muchos otros en Judá pecaran como él. Sus obras se asemejan a las de otros que a lo largo de la historia perpetraron atrocidades contra las personas y deshonraron a Dios de maneras horrendas. Muchos de ellos permanecieron hundidos en el mal hasta el fin de sus días y nunca se apartaron de su maldad. Pero no fue así con Manases. Él tuvo un cambio de corazón y se arrepintió verdaderamente. Después de ser capturado por el rey de Asiria, él reconoció su pecado y oró pidiendo perdón y ayuda. 2 Crónicas 33:11-12. Dios lo escuchó y lo libró. Lo llevó nuevamente a Jerusalén y le devolvió su reino. 33:13. Manases demostró que su arrepentimiento era sincero al quitar los altares que había levantado y ordenar al pueblo que adoraran solamente a Jehová. Manases fue castigado por su desobediencia y fue capturado por sus enemigos. No es de extrañarse que al final clamara a Dios. Más sorprendentemente es el rápido y completo perdón que el Señor le otorgó y la devolución del trono. ¿Cómo pudo Dios hacer eso? Podríamos preguntarnos. Felix Yancey es un libro, What's So Amazing About Grace. Escribe, la mayoría de los eticistas estarían de acuerdo con el filósofo Immanuel Kant, que argumentó que una persona debe ser perdonada solo si lo merece, pero la misma palabra perdón contiene el donum. Lo que se da como la gracia, el perdón tiene enloquecedora casualidad de ser inmerecido e injusto. La oración de arrepentimiento de Manases aparece en el libro apócrifo La oración de Manases, aunque se cree que fue escrita varios siglos después de su tiempo. La oración es un hermoso modelo de confesión de pecado y reconocimiento del carácter básico de misericordia y perdón de Dios. Manases no merecía el perdón del Señor, pero conocía su carácter lo suficientemente bien como para creer que lo haría. Aunque había decidido vivir sin Dios durante gran parte de su vida, tenía en su interior un conocimiento del fiel amor y la misericordia de aquel que era el verdadero rey, por abominable que hubiera sido. Ni siquiera Manases estaba fuera de la gracia de Dios. Pero aunque su retorno a Dios fue sincero, solo pudo deshacer parte del mal que se había infiltrado en Jerusalén bajo su guía. Al morir su hijo Amón y el pueblo al que gobernaba pronto volvieron a la idolatría. Manases sirvió al Señor durante el resto de su vida, pero no tuvo fuerza para deshacer las consecuencias de sus primeras acciones. Sin duda, la vida con Dios nos cambia a nosotros y los que nos rodean. De la misma manera, la vida sin Él nos forma a nosotros y a todos los que están en contacto con nosotros. La gracia de Dios siempre está a nuestro alcance, pero como Dallas Willard escribe en Renovación del Corazón, que el camino de la voluntad propia, las personas finalmente llegarán a un lugar en que ya no pueden elegir lo que Dios desea y no pueden desear a Dios, solo pueden desearse a sí mismas. Nuestras decisiones tienen gran importancia. La vida que vivimos con Dios o sin Él tiene importancia ahora para nuestra propia alma
y para las almas de quienes nos rodean. Reflexión personal, hermanos. ¿Alguna vez se preguntó si el Señor podría perdonarlo por algo que había hecho? ¿Se lo pregunta aún? ¿De qué manera la historia de Manases le muestra cuál es la actitud de Dios hacia su pecado? Reflexiones sobre las palabras de Diane Williams que ha leído aquí. ¿Cómo podemos orar por nosotros mismos y por quienes están en nuestra vida y parecen dedicados a seguir el camino de su propia voluntad? Hable con Dios ahora del perdón para su propia vida y las luchas que usted tiene con su voluntad. Dele gracias por su gracia para ayudarlo cada vez que lo necesita. Que la paz de Dios esté con ustedes. Cristo viene pronto. Amén.